Buscaba a mi papá en la fiesta, y lo encontré besándose con ella. No sé ni por dónde empezar. Supongo que esto es lo que pasa cuando creces en una familia donde la apariencia lo es todo y la verdad es algo que se barre debajo de la alfombra hasta que la montaña de basura es tan alta que ya no puedes caminar por la sala. Tengo 30 años, un trabajo estable en finanzas y una capacidad asombrosa para detectar la hipocresía ajena, quizá porque he vivido rodeado de ella toda mi vida. Anoche fue el cumpleaños número 35 de mi hermana mayor, Elena. Ella es la definición de perfección de catálogo, una casa enorme en las afueras, un esposo con apellido de linaje, Marcos, y una vida social que parece diseñada por un equipo de relaciones públicas. Pero los que estamos dentro sabemos que los cimientos están podridos. Elena y Marcos mantienen una guerra fría de infidelidades mutuas que todos fingimos no ver para no arruinar las cenas de Navidad. Luego está mi hermano menor, Javi, que cambia de pareja cada 2 meses en un ciclo infinito de dramas, gritos y bloqueos en redes sociales. En medio de todo este circo, siempre ha estado mi padre. Él tiene 64 años. Es un hombre de pocas palabras, de esos que parecen haber sido esculpidos en piedra por la soledad. Mi madre murió hace más de 25 años, cuando yo era apenas un niño de 4. Desde entonces, mi padre se convirtió en una especie de monje laico. No hubo novias, no hubo citas, no hubo ni siquiera un comentario sobre otra mujer. Se dedicó a nosotros, a su ferretería y a sentarse en el porche a mirar el horizonte con una melancolía que se volvió parte del paisaje familiar. Para nosotros, papá era intocable, un monumento al luto eterno. Siempre pensé que su corazón se había detenido el mismo día que el de mamá, y que el resto de su vida era solo una inercia biológica. Me sentía culpable por él, sentía que le debíamos algo que nunca podríamos pagarle por haber sacrificado su virilidad y sus deseos para ser nuestro pilar silencioso. La fiesta de Elena era el escenario perfecto para mi hartazgo. El jardín estaba lleno de luces blancas, vino caro y gente riendo con esa falsedad que solo el dinero puede comprar. Yo estaba en un rincón, observando a Marcos coquetear descaradamente con una de las amigas de mi hermana mientras Elena, al otro lado de la piscina, fingía no verlo mientras bebía su cuarto gin tonic. La tensión en el aire era espesa. Javi estaba en una esquina discutiendo por teléfono con su última alma gemela, probablemente a punto de terminar otra vez. Me sentí sofocado. El cinismo de mi familia me estaba cerrando la garganta. Decidí que mi cuota de interacción social por este año estaba cubierta y que era momento de retirarme a mi apartamento, donde la única mentira es que voy a ir al gimnasio mañana por la mañana. Busqué a mi padre para despedirme. No quería irme sin darle un abrazo, sabiendo que él también debía estar odiando cada segundo de esa exhibición de vanidad. Lo busqué en la barra, cerca de la barbacoa, en el salón principal. No estaba. Pregunté a una de las tías, que solo me respondió con una risa chillona y un comentario sobre lo guapo que estaba. Empecé a preocuparme un poco, a su edad, y con el calor de la noche, pensé que tal vez se había sentido indispuesto. Subí al segundo piso de la casa de mi hermana. Es una construcción pretenciosa con pasillos largos y demasiadas habitaciones de invitados que nunca se usan. El silencio arriba era un alivio comparado con el retumbar del bajo de la música que subía desde el jardín. Caminé por el pasillo alfombrado, llamándolo en voz baja. «Papá. ¿Estás por aquí?» No hubo respuesta. Al final del corredor, la puerta de la habitación de invitados del fondo estaba entreabierta. Una luz tenue escapaba por la rendija. Supuse que se habría retirado allí para descansar del ruido, quizás se había quedado dormido en el sillón. Me acerqué con cuidado, sin querer asustarlo. Mi intención era simplemente cerrar la puerta o despertarlo suavemente para decirle que me iba. Pero cuando puse la mano en el pomo y empujé apenas unos centímetros más, el aire se escapó de mis pulmones. Mi cerebro tardó varios segundos en procesar lo que mis ojos estaban viendo. No era un desmayo, ni una siesta, ni una indisposición. Era algo que desafiaba cada narrativa que yo había construido sobre mi padre durante las últimas 3 décadas. Allí, bajo la luz mortecina de una lámpara de mesa, estaba mi padre. Estaba de pie, pero su postura no era la del hombre encorvado por los años que yo conocía. Tenía las manos apoyadas en la cintura de una mujer, atrayéndola hacia él con una urgencia casi juvenil.
Y ella tenía sus brazos rodeando su cuello, sus dedos enredados en el cabello canoso de su nuca. Se estaban besando con una pasión que me resultó violenta por lo inesperada. Pero el verdadero impacto no fue el beso en sí, sino descubrir quién era ella. Al moverse ligeramente por el impulso del beso, la luz iluminó su perfil. Era Lucía. Lucía tiene 26 años. Es la hermana pequeña de Marcos. Es decir, la cuñada de mi propia hermana. Una chica que hemos visto crecer desde que era una adolescente y que ahora estaba allí, fundida en un abrazo íntimo con mi padre de 64 años. Me quedé paralizado, sintiendo como el mundo que yo creía conocer se desmoronaba habitación por habitación. Mi padre, el viudo eterno, y la joven Lucía. El shock fue tan grande que olvidé retroceder. Me quedé allí, como una estatua, mirando lo prohibido. El sonido de mi respiración, contenida y súbitamente liberada, fue lo que rompió el hechizo. El crujido casi imperceptible de la madera bajo mis pies pareció un disparo en el silencio del pasillo. En un movimiento sincronizado que delataba una conciencia aguda de su entorno, ambos se separaron. Mi padre giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Fue un segundo eterno, un choque de realidades donde el tiempo se dilató de forma agónica. No vi vergüenza inmediata en su rostro, y eso fue lo que más me perturbó, vi la expresión de alguien que ha sido arrancado de un sueño reparador para volver a una pesadilla fría. Lucía se apartó hacia la sombra, ocultando parcialmente su rostro con su melena castaña, pero alcancé a notar que su respiración estaba tan agitada como la mía. Hijo, articuló mi padre. Su voz no tembló, pero tenía una gravedad nueva, una textura que yo no reconocía. No respondí. No pude. Mi garganta se había convertido en un desierto de sal. Di un paso atrás, luego otro, sintiendo que el aire de la habitación estaba cargado de una electricidad estática que me erizaba el vello de los brazos. Cerré la puerta de golpe, no por rabia, sino por una necesidad visceral de borrar la imagen, de devolverlos a la oscuridad de la que nunca debieron salir ante mis ojos. Me di la vuelta y caminé por el pasillo. No caminé, casi tropecé con mis propios pies mientras mis manos buscaban las paredes para no caer. Cada paso que me alejaba de esa habitación me acercaba de nuevo al estruendo de la fiesta que subía desde el piso inferior, pero ahora la música me sonaba a burla, a una banda sonora grotesca para el colapso de mi estructura mental. Bajé las escaleras evitando mirar a nadie. En el salón, vi a Marcos riendo a carcajadas con una copa de coñac en la mano, rodeado de sus amigos de negocios. Al verlo, un escalofrío me recorrió la columna. Marcos tiene 40 años, es un hombre dominante, arrogante y extremadamente protector con su clan. Lucía es su hermana pequeña, su protegida. Si Marcos supiera que mi padre, un hombre que le dobla la edad y que es el suegro de su propia hermana, estaba tocando a Lucía de esa manera, la fiesta de cumpleaños terminaría en una tragedia de proporciones épicas. Y luego estaba Elena. Mi hermana mayor, que ya vive en una cuerda floja emocional, no soportaría la idea de que su padre, su referente de moralidad pura, estuviera involucrado en un asunto tan turbio con su propia cuñada. Llegué a mi coche casi sin darme cuenta. Mis manos temblaban tanto que me costó encajar la llave. Me senté en el asiento del conductor y me quedé mirando fijamente el volante. El silencio del habitáculo era denso. Empecé a recordar detalles que antes había pasado por alto. ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó esto? Recordé comidas familiares donde Lucía se sentaba cerca de mi padre, pero siempre lo atribuía a que ella es una chica educada que se compadece de un anciano solitario. Recordé cómo mi padre había empezado a cuidar más su ropa últimamente, cómo había vuelto a usar esa loción que mamá le regaló una vez y que guardó durante décadas. Todo estaba ahí, oculto a plena vista, protegido por nuestra propia ceguera voluntaria. Lo que más me dolía, y lo que más me confundía, era la imagen de mi padre en ese cuarto. No era el hombre que se sienta en el porche a esperar que pase la vida. Era un hombre vivo. Por primera vez en 25 años, no vi en él el rastro de la muerte de mi madre. Vi a alguien que disfrutaba de un presente eléctrico. Esa comprensión me hacía sentir una mezcla asquerosa de alivio y asco. ¿Es posible estar feliz por alguien mientras sientes ganas de vomitar por la situación? Lucía tiene 26 años.
Está en la flor de su vida, con todo un mundo de posibilidades, y está eligiendo a un hombre que podría ser su abuelo. Técnicamente es legal, son dos adultos consintientes, pero el contexto familiar lo convierte en un campo de mina social. Encendí el motor y salí de la propiedad de Elena a toda prisa, con la sensación de estar escapando de la escena de un crimen. Mientras conducía hacia mi apartamento, las preguntas empezaron a martillear mi cabeza sin piedad. ¿Qué pasa si Lucía solo está jugando con él? ¿Qué pasa si ella busca algo más que compañía? Mi padre es un hombre vulnerable, a pesar de su fachada de piedra. Si ella le rompe el corazón a estas alturas, no creo que sobreviva a otra pérdida, pero también está el otro escenario, ¿y si es real? ¿Y si han encontrado algo que ninguno de nosotros, con nuestras relaciones disfuncionales y modernas, ha logrado conseguir? Llegué a casa, me serví un whisky y me senté en la oscuridad. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi padre. Mi corazón dio un vuelco. Con los dedos entumecidos, desbloqueé la pantalla. Solo decía, ¿podemos hablar mañana? Por favor, no digas nada todavía. El por favor fue lo que me rompió. Mi padre nunca pide por favor de esa manera. Es una súplica, un ruego de un hombre que sabe que tiene el cuello en la guillotina y que yo sostengo la cuerda. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se apagó, dejándome de nuevo en una penumbra que parecía extenderse desde esa habitación de invitados hasta el fondo de mi alma. El peso del secreto acababa de caer sobre mis hombros, y era mucho más pesado de lo que jamás imaginé. Pasé la noche en vela, viendo cómo la luz del amanecer se filtraba por las persianas de mi salón como una intrusa. El mensaje de mi padre seguía quemando en la pantalla de mi teléfono. No digas nada todavía. Esa frase se repetía en mi cabeza con el ritmo de un tambor de guerra. A las 10 de la mañana, escuché el motor de su vieja camioneta estacionándose frente a mi edificio. Bajé a abrir la puerta con el estómago hecho un nudo. Cuando entró, no vi al hombre imponente que recordaba de mi infancia, sino a alguien que parecía extrañamente ligero, a pesar de la gravedad de la situación. Se sentó en mi sofá, entrelazó sus manos rugosas y suspiró profundamente. El silencio entre nosotros era tan denso que casi se podía tocar. Sé lo que piensas, empezó él, sin mirarme a los ojos. Sé que la diferencia de edad te parece un abismo y que el hecho de que sea Lucía lo complica todo hasta el absurdo. Pero antes de que me juzgues, quiero que intentes recordar cómo era esta casa, cómo era mi vida, antes de que ella apareciera de la nada. Lo escuché hablar durante casi una hora. Me contó que todo empezó hace casi un año, de la forma más banal posible. Lucía había ido a la ferretería a buscar unos materiales para una reforma en su apartamento y terminaron tomando un café en la plaza. Me confesó que, al principio, él mismo intentó alejarse, asustado por la vitalidad de ella y por el peso de su propio pasado. Pero Lucía insistió. Me describió una conexión que iba más allá de lo físico, hablaba de libros, de música antigua, de una soledad compartida que ambos reconocieron en el otro a pesar de las décadas que los separaban. Ella me ve, hijo, me dijo con una voz quebrada. No me ve como el viejo viudo, ni como el suegro de su hermano. Me ve como un hombre que todavía tiene algo que decir. Mientras lo escuchaba, sentí una oleada de rabia contenida. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Lucía tiene 26 años. Está en una etapa de descubrimiento, de errores, de crecimiento. Mi padre está en el invierno de su vida. ¿Qué futuro pueden tener? Le recordé a Elena, le recordé a Marcos y el escándalo nuclear que esto supondría. Si Marcos se entera de que su hermana pequeña está acostándose con el padre de su esposa, la estructura familiar de los Suárez y los nuestros colapsaría en un agujero negro de resentimiento y violencia. Es la hermana de Marcos, papá. Es la cuñada de Elena, le grité, incapaz de mantener la compostura. Es casi una falta de respeto a la memoria de mamá traer a alguien tan joven a este círculo. Mi padre se levantó y se acercó a la ventana. Me dio la espalda y se quedó mirando el tráfico de la calle. Tu madre murió hace 27 años, dijo con una frialdad que me heló la sangre. He pasado cada una de esas noches durmiendo en un lado de la cama, dejando el otro vacío por respeto a un fantasma. He cumplido con cada uno de mis deberes. Os he dado todo lo que tenía, he soportado vuestros dramas,
vuestros divorcios y vuestras mentiras constantes. Y ahora me pides que renuncie a lo único que me ha hecho sentir que mi corazón todavía late porque es incómodo para la familia. Sus palabras eran verdades afiladas que cortaban mi armadura de superioridad moral. Tenía razón. Mi familia es una farsa de lealtades rotas, y él siempre fue el espectador mudo. Sin embargo, el factor Lucía me seguía perturbando. Me contó que ella es quien más insiste en mantenerlo en secreto, no por vergüenza de él, sino por miedo a la reacción de Marcos, quien siempre la ha tratado como una propiedad familiar más que como una mujer adulta con voluntad propia. Me dijo que se ven en hoteles discretos, en pueblos pequeños donde nadie los conoce, viviendo una vida paralela que suena a novela barata pero que para ellos es un santuario. Ver a mi padre defender esa relación con tanta vehemencia me hizo darme cuenta de que no estaba ante un capricho de viejo verde, sino ante algo mucho más peligroso, un hombre que ha encontrado una razón para no querer morir todavía. La conversación terminó sin una resolución clara. Él no me pidió perdón, solo me pidió tiempo. Tiempo para decidir cómo manejarlo, o quizás tiempo para disfrutar de lo que sea que tengan antes de que el mundo real los aplaste. Cuando se fue, me dejó con una sensación de vacío insoportable. Me senté a pensar en Lucía. La recordaba en las fiestas de Navidad, siempre un poco apartada, siempre observando con ojos inteligentes el caos de Elena y Marcos. Quizás ella también estaba buscando un refugio, alguien que no fuera superficial, alguien que tuviera la solidez que falta en nuestra generación. Pero la lógica seguía gritándome que esto estaba mal, que era un desastre anunciado. Ahora me encuentro aquí, escribiendo esto mientras el sol se pone, dándome cuenta de que tengo el poder de destruir la poca felicidad que mi padre ha cultivado en un desierto de cenizas. Si se lo cuento a Elena, la bomba estalla hoy mismo. Si guardo el secreto, me convierto en un traidor para mi hermana y en un cómplice de una relación que la sociedad condenaría sin parpadear. Mi padre parece haber rejuvenecido 10 años, pero el precio de esa juventud podría ser nuestra familia completa. ¿Es el amor de un hombre de 64 años por una mujer de 26 algo hermoso o simplemente el último error de alguien que se cansó de estar solo? No lo sé. Solo sé que el silencio me está matando. Pasaron 3 días desde que mi padre salió de mi apartamento dejando tras de sí ese rastro de confesiones y desesperanza. 3 días en los que el teléfono no dejó de vibrar con mensajes de Elena quejándose de la resaca post-fiesta y de las nuevas sospechas sobre Marcos. Creo que está viendo a alguien de nuevo, me escribió ella el martes por la tarde. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. La ironía era tan espesa que casi podía masticarla. Mi hermana buscaba consuelo en mí por las infidelidades mundanas de su marido, sin tener la menor idea de que el verdadero terremoto familiar estaba ocurriendo en el corazón silencioso de nuestro padre, el hombre que ella siempre consideró una reliquia emocional de la que no había que preocuparse. Me encontré de nuevo en la ferretería de mi padre el jueves por la tarde, justo antes del cierre. Quería verlo en su entorno, quería comprobar si lo que vi en la fiesta y lo que escuché en mi sofá era una alucinación o una realidad sólida. Lo encontré contando el inventario detrás del mostrador. Al verme entrar, sus hombros se tensaron por un segundo, pero luego se relajaron. No hablamos de Lucía de inmediato. Hablamos de tornillos, de facturas y del clima. Pero entonces, mientras él anotaba algo en un cuaderno, lo vi sonreírle al papel. No era una sonrisa para mí, era un pensamiento privado que iluminó su rostro cansado. En ese instante, comprendí que mi padre no estaba cometiendo un error por debilidad, sino por una vitalidad recuperada que le daba pánico perder. Ella me hace sentir que no soy invisible, dijo de pronto, sin levantar la vista del mostrador. Sé que para vosotros soy, papá, un mueble más en la casa de Elena, alguien a quien invitar por compromiso y a quien cuidar por deber. Pero con ella, soy simplemente yo. No soy el viudo de nadie, ni el padre de nadie. Soy un hombre que todavía puede hacer reír a alguien, que todavía puede ser deseado. ¿Puedes entender lo que eso significa después de 25 años de ser solo un recuerdo de lo que alguna vez fui? Sus palabras me golpearon con la fuerza de un camión. Me di cuenta de que mi incomodidad no nacía de una preocupación real por la moralidad o por Lucía, sino de mi propio egoísmo. Yo quería que mi padre siguiera siendo el monolito de piedra porque eso me daba seguridad.
Me gustaba creer en su duelo eterno porque hacía que mi idea del amor romántico y sacrificado se mantuviera intacta. Verlo con una mujer de 26 años rompía mi esquema mental, me obligaba a verlo como un ser humano con necesidades, deseos y una finitud que me aterraba. Lucía no era el problema era mi incapacidad para aceptar que él tiene derecho a una vida que no nos incluya a nosotros ni a nuestra disfuncionalidad familiar. Esa misma noche, recibí una llamada de Lucía. No sé cómo consiguió mi número, aunque imagino que no fue difícil. Su voz sonaba firme, mucho más madura de lo que sus 26 años sugerirían en el papel. No me pidió perdón ni trató de justificarse con frases hechas. Sé lo que viste y sé lo que piensas de mí, me dijo con una calma inquietante. Pero tu padre es la persona más auténtica que he conocido en mi vida. En mi mundo de apariencias, de hermanos que se creen dueños de los demás y de relaciones vacías, él es lo único real que tengo. No espero que lo apruebes, solo espero que no lo destruyas por un concepto de familia que tú mismo sabes que no funciona. Colgué el teléfono sintiéndome como el juez de una causa en la que no quería participar. Tenía dos caminos claros frente a mí. El primero era el de la honestidad destructiva, contarle todo a Elena y a Marcos. Eso provocaría una explosión de proporciones bíblicas. Marcos probablemente intentaría agredir a mi padre, Elena caería en una espiral de victimismo y la relación entre las dos familias se cortaría para siempre. Mi padre volvería a su porche, a su soledad y a esperar la muerte en silencio, pero al menos la decencia estaría a salvo. El segundo camino era el del secreto cómplice, callar, dejar que vivieran su romance en las sombras y cargar yo con el peso de la mentira mientras observaba cómo mi padre recuperaba el brillo en los ojos. Miré una foto antigua de mi madre que tengo en la mesilla de noche. Ella sonreía, joven y eterna. Pensé en lo que ella querría. ¿Querría que su esposo pasara otros 20 años marchitándose en un altar de fidelidad a una tumba, o querría verlo feliz, aunque esa felicidad fuera extraña y socialmente inaceptable? No tengo la respuesta definitiva. Lo único que sé es que la vida es terriblemente corta y que mi familia ya está lo suficientemente rota como para añadirle más rencor. Si mi padre ha encontrado un refugio en los brazos de una mujer joven que lo ve como alguien valioso, ¿quién soy yo para cerrar esa puerta? He decidido, por ahora, guardar el secreto. No sé cuánto durará, ni si Marcos o Elena terminarán descubriéndolo por su cuenta. Pero no seré yo quien lance la primera piedra. Veré a mi padre en la próxima cena familiar, lo veré saludar a Lucía con la distancia fingida de dos conocidos, y sentiré ese nudo en el estómago cada vez que sus ojos se crucen por un milisegundo. Es un precio alto, el precio de vivir en una mentira para proteger una verdad más profunda, que todos, incluso los viejos solitarios, merecen una segunda oportunidad antes de que se apague la luz. Me pregunto si algún día podré mirar a Lucía a la cara sin juzgarla, o si este secreto terminará por distanciarnos a todos. Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, dejo que mi padre sea feliz en su pequeño santuario de sombras.